It is good to praise the Lord Cuán bueno es el Señor y darle gracias. and to make music to your name, O Most High, Y entonar, oh Altísimo, salmos a su nombre. to proclaim your love in the morning Proclamar su amor por la mañana and your faithfulness at night, y tu fidelidad por la noche. to the music of the 10-string lyre Al son del canto y de la lira and the melody of the harp. y al son del arpa y del salterio. For you make me glad by your deeds, O Lord. Tú, Señor, me llenas de alegría con tus maravillas. I sing for joy at the work of your hands. Por eso te alabaré jubiloso con las obras de tus manos. How great are your works, O Lord. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras How profound your thoughts. y cuán profundos tus pensamientos. Are you ready to worship the Lord today? ¿Está listo para adorar al Señor, iglesia? Amen. Eres algo de todo manda, tanto hay poder en mi Jesús. Eres mi total santidad, tanto hay poder en Jesús. Hay poder sin igual.
es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what
Our scripture this morning comes from 2 Corinthians 9, verses 6 to 11. 2 Corinthians 9. La escritura de esta mañana se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 11. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, He has scattered abroad His gifts to the poor. His righteousness endures forever. Now He who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way, so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suple semilla, al que siembra también le suplirá pan para que coma. Aumentará sus cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. This series is all about the core values of Souls Harbor. Como ya sabe, esta serie solo se trata acerca de los valores céntricos de nuestra iglesia. These core values were built with lots of prayer Y estos valores céntricos se construyeron con mucha oración and lots of discussion, y mucha también pensamiento y lots of discusión seeking after God. y mucha búsqueda de Dios. And I believe in my heart that we got them exactly right. Y yo creo en mi corazón que esto es tan justo y They juntamente exactly correcto. capture the core values that God wants us to have at the heart of our church. Porque ellos capturan realmente los valores que Dios quiere para nuestra iglesia. Our core values are very much based in Scripture. Y estos valores céntricos están basados en la Escritura. And they're actually summaries of three things that Jesus identified as being keys for God's people. Y ellos son un resumen de lo que Dios muestra y enseña en la Biblia que son claves para nuestra gente. First is the greatest commandment, Primero de ellos, el gran mandamiento. which is to love the Lord your God Amarás al Señor tu Dios with all of your heart, con todo tu corazón, with all of your con soul, toda tu alma, with all of your y con mind, toda tu mente, with all of your strength. y con toda tu fuerza. The second is the second greatest Y commandment, el segundo es el segundo gran mandamiento, which is to love your neighbor as yourself. el cual es amarás a tu prójimo como a ti mismo. And the third one is based on the Great Commission, Y el tercero está basado en la gran comisión, in which we are told to go and make disciples en el cual se nos dice, vayan y hagan discípulos of all de nations, todas las naciones, baptizing them in the name of the Father bautizándolos en el nombre del Padre and of the Son y del Hijo and of the Holy y Spirit, del Espíritu Santo, and teaching them to obey everything I have commanded you. y enseñándoles a que obedezcan todo lo que les he enviado. Our three core values that summarize these three teachings are Nuestros valores céntricos sumarizan estas tres enseñanzas, las cuales son love God passionately, amar a Dios apasionadamente, love others sacrificially, amar a otros sacrificialmente and connect people with Christ continually. y conectar a la gente a Cristo Jesús continuamente. Now, in this first part of our sermon series, En esta primer parte de la serie de sermones, we're looking at 9 facets of our first core value, estamos mirando 9 facetas de nuestros valores céntricos, which is to love God passionately. lo cual es amar a Dios apasionadamente, nuestro valor céntrico 1. So far, we've looked at 3 facets of that. Hasta ahora hemos value. visto 3 facetas: Passionate consecration, consagración apasionada, passionate worship, adoración apasionada and passionate obedience. y obediencia apasionada. This week, we're going to look into a facet Esta semana miraremos la faceta that can be an uncomfortable subject for some people. que puede ser un tema un poco inconfortable para algunos, Passionate giving. y es el dar apasionadamente. A man was once complaining to his friend. Una vez un hombre estaba reclamándole a su amigo He said, I had a terrible dream last y night. le dijo, es que tuve un sueño terrible la noche anterior.
I dreamed that the Lord gave what I gave He took what I gave to the church every Sunday, Y es que soñé que el Señor tomó lo que yo le doy a la iglesia cada domingo and He multiplied that by 10, y lo multiplicó por 10 and that became my weekly income. y eso vino a ser mis ingresos semanales. In no time, I had lost everything. Y en cuestión de un poco tiempo perdí todo. I lost my big screen TV. Perdí mi gran televisión, I had to give up my new car. tuve que rendir mi carro. I couldn't even make my house payment. Es más, no pude ni hacer el pago de mi casa. Wow, really? His friend said. Y su amigo le dijo, ¿en realidad eso te sucedió? How come you lost all that? ¿Cómo es que perdiste todo eso? Guy said, well, what can you do on $10 a week? ¿Y qué es lo que puedes hacer en $10 a la semana? Le dijo. So how do you feel about giving to the Lord's work? Así que, ¿cómo se siente usted dar al trabajo del Señor? That question is a really good discussion starter. Y es que esa es una buena pregunta para comenzar una buena discusión. If you want to get a lively discussion going, ¿Quiere usted tener una discusión bastante ferviente? just talk about giving or tithing. Hable acerca del diezmo o de dar. Some people feel that tithing is just an Old Testament requirement. Algunos creen que el dar o el diezmo es un requisito del Antiguo Testamento. They say if Jesus had wanted us to tithe as Christians, Ellos dicen, si Jesucristo hubiera querido que nosotros diéramos el diezmo como He would cristianos, have told us so. Él nos hubiera dicho acerca de ello. They see tithing as a legalistic thing to do. Y es que ellos ven el diezmo como algo legalista. And sometimes they even use today's passage to justify themselves. Y algunos usan pasajes bíblicos para justificar sus acciones. They say, well, it says God loves a cheerful giver. Y ellos dicen, es que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. I can't be cheerful if I have to give 10% of my money to the church. Y yo no puedo estar alegre o contento si tengo que dar el 10% de mis ingresos. So I just give as much as I can Así que yo voy a dar lo que pueda and still feel cheerful about it. y me voy a sentir contento. Other people, on the other end of the spectrum, Ahora, al otro extremo del espectro hay otra gente. they feel that tithing is required of God's people, Ellos creen que el diezmo es requisito para su gente. even Christians. Aún a los cristianos se les requiere. They point out that while Jesus never gave a direct command to tithe, Ellos dicen que aunque Jesús no dio un mandamiento directo acerca del diezmo, He never said, thou shalt tithe. Él nunca dijo van a diezmar. In Matthew 23:23, Ellos dicen en Mateo 23:23, He told the Pharisees Él le dijo a los fariseos that they should not neglect tithing, que no olvidaran el diezmo, but should add it to justice and Pero- mercy and faithfulness. pero que sí agregaran el diezmo a la justicia, a la fe y a la obediencia. A lot of these people see giving that first 10% as the minimum that Christians should be giving. Muchas de estas personas miran el 10% como el mínimo que hay que darle a Dios. That the tithe is the base level of giving for a Christian. Que el diezmo es el nivel básico para darle a Dios. And that generous free will offerings are to be given over and above that, Y que las ofrendas generosas de voluntad son las que se deben dar extra to support the various ministries of the church. para apoyar los diferentes ministerios de la iglesia. I love that Spanish word, extra. Extra. Yeah, that's good. Some of the great industrial leaders in our nation's history have had that kind of a mindset. Y es que muchos de los grandes líderes industriales de nuestra nación tuvieron esa clase de A lot mentalidad. of them gave more than 10% of their income to Muchos the de ellos, church. muchos dieron más del 10% a las iglesias que pertenecían. A good example is Kenneth S. Keyes of Florida. Y un ejemplo de ellos es el hermano Kenneth de Florida. He was a very successful realtor back in the 1930s and 40s. Era un agente muy exitoso de bienes y raíces. He started tithing in the middle of the Great Depression. En medio de la Gran Depresión, él comenzó a dar su diezmo. Not because he had a lot of money, but he understood that was a requirement that God had on him. No porque él tenía mucho dinero, pero él había entendido que el diezmo era un requisito como cristiano. And God prospered his real estate business even in the middle of the Depression. Y Dios prosperó tanto su negocio de bienes y raíces aún en medio de la depresión. And as he expanded his real estate business, Y mientras su negocio lo expandió él, Keyes actually made up lots more businesses. él comenzó y florecieron muchos otros negocios de él. And he decided that each of his businesses would tithe to the church as Y él well. decidió que muchos de sus ramas de ese negocio iban a dar el diezmo a Dios también. And over time, he increased his amount of giving Y con el tiempo él aumentó el dar until he was giving 56% of his company's income to the church. hasta el punto que ya estaba dando el 56% de sus ingresos de su He compañía. increased his personal giving too. Él también aumentó sus dádivas personales también. He started off at 10%, Él comenzó con el diezmo and then he kept increasing it as God prospered him.
Y con el tiempo lo fue aumentando mientras Dios lo prosperaba. And he made it all the way up to 30% of his income every week he would give to the church. Y él lo subió hasta dar el 30% de sus ingresos. And on top of that, whenever his net worth hit over $1 million, Y adición de todo esto, cuando todos sus ingresos netos llegó a ser 1,000 o 1,000,000, perdón, he said, I never want to have more than $1 million. él dijo, yo nunca voy a tener para mí más de $1,000,000. Just a question, how many of you are willing to have no more than $1 million? ¿Cuántos de ustedes quisieran tener no más de $1,000,000? He said, I never want to have more than $1 million. Él dijo, yo nunca quiero tener más de $1,000,000. So whenever his holdings were more than that, Así que cuando todo lo personal de él se pasó al $1,000,000, he skimmed off the top and gave everything else to the church. él le cortó y se mantuvo en el 1,000,000 y el resto se lo dio a la iglesia. Now, a lot of these multimillionaires started tithing when they were very poor. Y es que muchos de estos multimillonarios comenzaron a dar el diezmo mientras eran pobres. And God honored their tithing, their faithfulness in little Y things, Dios honró su diezmo y miró su entrega en esa parte financiera. so that they were given greater responsibility Y así que Dios les dio a ellas mayores responsabilidades and much larger amounts of money. y muchas mayores cantidades de dinero les empezó a dar Dios. Now, you can find very strong opinions on both sides of the tithing issue. Y usted puede encontrar opiniones fuertes en ambos extremos acerca del diezmo, But the fact is, tithing and giving to the work of God pero la realidad de esto es que dar el diezmo para el trabajo del Señor is actually one of the ways in which we demonstrate our love for God. es una de las maneras en cómo le demostramos a Dios nuestro amor por Él. Even though Paul tells us that we need to give to the Lord's work, Aunque Pablo nos dice que debemos de dar para la obra de Dios, he doesn't stop there. Él no para ahí. He also tells us that we're not to give reluctantly Él dice que no debemos de dar nosotros renuentemente, or under compulsion, ni solamente por compulsión, for God loves a cheerful giver. porque Él dice, Dios ama al dador alegre. And when he says that, he's likely talking about the way that they collected tithes in the temple. Y la manera, cuando Él habla de esto, Él está hablando de la manera como se colectaban el diezmo en el templo en aquel entonces. At the temple in Jerusalem, there were actually two big chests. Y es que en el templo de Jerusalén en aquel entonces habían dos cofres grandes en el templo. The first one was labeled Tovah Shel. El primero se le había puesto como nombre sobre el cofre Tovah Shel. That means what is necessary. Eso significa lo que es necesario. And that was the tithe. Y eso era el diezmo ahí. That first 10%. El primer 10% de la gente iba en ese cofre. That was required by the law of Moses. Eso se requería por la ley de Moisés. The second was labeled Naribah Shel. Y el segundo cofre tenía como título Naribah Shel. So you guys are learning Hebrew here. Así que está aprendiendo hebreo usted en esta mañana. Naribah Shel means free will offerings. Y Naribah Shel significa ofrendas voluntarias. These were gifts that people gave over and above their tithes. Estas son las ofrendas que la gente daba aparte del diezmo. Now, Adam Clark tells us this. Ahora, este hermano Adam Clark nos dice esto. To escape ending up in hell, Para escapar del infierno, some would give what was obliged for them to give. algunos de ellos daban lo que estaba obligado a ellos dar. Others would give more cheerfully Otros daban más de eso alegremente, for the love of God por el amor de Dios and through pity to the poor. y por la misericordia a los pobres. But Paul tells us that if you give any money at all to God grumbling, Pero Pablo dice, si usted da cualquier dinero al Señor mascando los dientes, you lose your blessing. entonces usted pierde la bendición. So what are the requirements of giving for Christians? Así que, ¿cuáles son los requisitos de dar para el cristiano? Are we really required by God to tithe? ¿Se nos requiere por Dios dar el diezmo? And are we required to give gifts over and above that? ¿Y se nos da también o nos requiere dar más del diezmo aún? And how can we give to the Lord cheerfully ¿Y cómo podemos darle a Dios alegremente? without feeling like we're forced into it? Sin hacernos sentir como que se nos está forzando a dar. I'm really glad you asked those questions. Me da mucho gusto que haya hecho esas preguntas. Passionate giving is actually closely tied to the passionate obedience that we talked about last week. Y es que dar apasionadamente está cercanamente enlazado con
el servicio apasionado del cual hablamos la semana The pasada. root of giving is love for God. O sea, la obediencia apasionada. Y es que la regla de dar es el amor a Dios. A love that makes us want to obey all of God's commandments. Un amor que nos hace a nosotros querer obedecer todos los mandamientos de Dios. And since several of God's commandments, Y ya que varios de esos mandamientos de Dios commandments that He repeats several times, son mandamientos que Dios repite a menudo, since they deal with the subject of giving to His work, ya que ellos tratan con el tema de dar para su obra. people who passionately love God, A gente que apasionadamente ama a Dios, they want to obey those commandments as well. ellos quieren obedecer también esos mandamientos que tratan acerca de dar. So what are the biblical requirements for giving? Así que, ¿cuáles son los requisitos bíblicos para dar? In 400 AD, the prophet Micah, En 400 antes de Cristo, el profeta Miqueas, he gave a message to the people of Israel. él le dio un mensaje a la gente, al pueblo de Israel. He told the people that they, God's people, were actually robbing God. Él les dijo, el profeta, que el pueblo de Dios le estaba robando a Dios. Eso fue en Malaquías. Will a man rob God? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Yet you rob me. Ustedes me están robando, les dijo. But you ask, how do we rob you? Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? In tithes and offerings. En los diezmos y en las ofrendas. You are under a curse, Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, les dijo. the whole nation of you, Toda la nación completa. because you are robbing me. Porque es a mí a quien están robando, dijo el And Señor. then he gave the people this amazing promise. Y luego les da al pueblo de Dios esta promesa sorprendente. Bring the whole tithe into the storehouse, Les dijo, traigan íntegro el diezmo that there may be food in my house. para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Test me in this, says the Lord Almighty, Probadme, dice el Señor Todopoderoso, and see if I will not throw open the floodgates of heaven y vean si no abro las compuertas del cielo and pour out so much blessing y derramo sobre ustedes tanta bendición that you will not have room enough for it. que sus cultivos y vides en los campos no pierdan su fruto. I will prevent pests from devouring your crops, Yo voy exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos. and the vines in your field will not cast their fruit. Y las vides en los campos no pierdan su fruto. Then all the nations will call you blessed, Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, for yours will be a delightful land, porque ustedes tendrán una nación encantadora, says the Lord Almighty. dice el Señor Todopoderoso. Now, the way the Bible talks about it, Ahora, la manera como la Biblia habla de esto the first 10% of our increase, es que el primer 10% de nuestro aumento, that's the tithe, eso es el diezmo, that is to go to the Lord. eso le pertenece al Señor. And the tenth that we give to the Lord, Y el 10% que le damos al Señor, that is not considered a gift to God. ese no es considerado un regalo a Dios. The Bible teaches that it belongs to God in the first place. La Biblia enseña que esto le pertenece al Señor en primer lugar. Leviticus 27 says this, Por ejemplo, Levítico 27 dice esto: a tithe of everything, el diezmo de todo producto del campo, everything from the land, ya sea grano de los sembrados whether grain from the soil or fruit from the trees, o aún fruto de los árboles, it belongs to the Lord. todo le pertenece al Señor, It is holy to the Lord. pues le está consagrado. The entire tenth of the herd and flock, En cuanto al diezmo del ganado, every tenth animal that passes under the shepherd's rod, mayor y menor, uno de cada 10 animales will be holy to the Lord. será consagrado al Señor. Now, the Israelites back then were farmers, a lot of them. Ahora recuerde que los israelitas en aquel entonces eran gente de campo, rancheros. And so their income consisted of flock reproduction Así que el ingreso de ellos consistía en reproducción de animales and the fruit harvest. y también las cosechas de frutos. And since it belongs to the Lord, Y ya que todo esto le pertenecía al Señor, that first 10%, el primer 10% de todo esto, if we don't give it to God, si no se lo dábamos a Dios, God considers it robbery. entonces Dios lo consideraba como un robo. That's what Billy Graham meant when he was saying in his sermon, Eso es lo que el hermano Billy Graham dijo cuando dijo en su mensaje. one of the greatest sins in America today Uno de los grandes pecados en América hoy día is the fact that we are robbing God es el hecho de que le estamos robando a Dios of what rightfully belongs to Him. de lo que justamente le pertenece a Él. When we don't tithe, Cuando no damos nuestro diezmo, we shirk a just debt. estamos evadiendo una deuda justa. Actually, we are not giving to God. We're not giving when we give God 1/10.
Y es que no es que le estemos dando a Dios cuando le estamos dando el diezmo, because it already belongs to Him. porque eso ya le pertenece a Dios. This is a debt we owe. Esta es una deuda que le Not debemos. until after we've given the tenth No es que después de que le damos el diezmo, do we actually begin making an offering to the Lord. es cuando entonces, después del diezmo, es lo que le estamos dando a Dios como ofrenda. A little girl that I once heard about, Una nena que yo escuché una vez, she actually understood this concept very clearly. ella entendió, esta nena, este concepto muy claro. One time her daddy gave her 10 bright, shiny new pennies. Y es que una vez su papá le dio 10 centavitos, pero bien brillosos. And instantly she decided what to do with them. Y instantáneamente ella supo qué hacer con esos 10 centavos. She said, "This one is for Jesus, Ella tomó un centavo y dijo, este es para Jesús, and this one is for Daddy, y este es para mi papá, and this one is for Grandma." y este es para la abuelita. And she distributed all of them. Y ella distribuyó todos los 10 centavitos. But then she took the last one and she says, "And this one is for Jesus." Y ella tomó el último y dijo, este es para Jesús. And her mom said, "But you already gave one to Jesus." Y la mamá le dijo, pero ya le diste uno al principio a Jesús. "Yes, I know," she said. Y ella le dijo, sí, ya sé. "But that one belonged to Jesus. Pero es que el primero le pertenecía a Jesús. This one is a present." Y este segundo es un regalo para él. But see, we don't live in Old Testament times. Pero ustedes saben, nosotros no vivimos en tiempos antiguos testamento. Didn't Jesus make tithing obsolete? ¿No hizo Jesús el diezmo obsoleto? Actually, no. En realidad, no es obsoleto. Jesus said several times that he didn't come to abolish the law, Y es que Jesús dijo varias veces, él no vino para abolir la ley, but to fulfill the law. pero para cumplir la ley. The only laws that Jesus overturned Y es que las únicas leyes que él abolió were actually not the laws in the Bible. no son las leyes de la Biblia. They were laws that were written by men Eran leyes que habían sido escritas por hombres to supplement the laws that were in the Bible, para suplementar las leyes de la Biblia. like the specific things that you couldn't do on the Sabbath. Como por ejemplo las cosas específicas que la gente no podía hacer en día sábado. And the ceremonial laws, he didn't abolish them. Y las leyes ceremonias no las abolió. He fulfilled them by making one sacrifice. Él las cumplió al venir a hacer el He sacrificio. gave his life to fulfill all of those other Él dio sacrifices. toda su vida para cumplir todos los sacrificios que requería la ley. But Jesus never said that tithing was not necessary. Pero Jesús nunca dijo que el diezmo no era necesario. So if tithing is still required, Así que, ¿es el diezmo requerido hoy en día? how does it work? ¿Cómo trabaja esto entonces? Very easy. Muy fácil. You give a tenth of your increase to God's work. Usted le da un diezmo o una décima parte de sus ingresos a Dios. That's very easy, isn't it? Muy fácil, ¿no es cierto? Just 1/10. Un 10%. 10 cents of every dollar. 10 centavos de cada dólar. Now sometimes we make it complicated. A veces lo hacemos muy complicado esto. For example, some people want to know, Por ejemplo, hay gente que quiere saber. do we tithe on our gross or on our net? Ellos preguntan, ¿le damos el diezmo de lo bruto o de lo neto? The Bible answer is you tithe on your increase. Y es que la respuesta bíblica es que usted le da el diezmo de sus ingresos. What God has given you for your income. Lo que Dios le ha dado para sus ingresos. See, these days we have income tax withholding. Y hoy en día tenemos lo que le retiene el gobierno de sus ingresos. They didn't have that in Bible times. Esto no lo tenían en tiempos bíblicos. You receive your pay, Usted recibía sus salarios, you pago. give your tithe to God, Usted le daba todo el diezmo a Dios. and then you pay your taxes, Y después usted pagaba sus impuestos. and then you pay for your food, Y usted pagaba por su comida. you pay your rent. Y pagaba su renta. So you just got paid and you tithed on what you got. Todo era que usted le pagaban y usted daba el diezmo y eso era todo. So I personally tithe on my gross. Así que yo personalmente doy el diezmo de mis ingresos brutos. I think that's the most accurate way of looking at it. Esa es la manera más cabal para hacer las cosas. Now some people say, well, can I designate where my tithe goes? Algunas personas preguntan, ¿puedo designar dónde debe de ir mi diezmo? Can I say I only want it to go to this? ¿Puede decir en su cheque, yo quiero que mi diezmo vaya para esto? The answer is it's possible for you to do that. La respuesta es sí, es posible, usted lo puede hacer. But it really makes things very complicated. Pero hacerlo de esa manera complica las cosas. Because if you designate where you want your tithe to go, Porque si usted designa dónde quiere que vaya su diezmo, that means that the church can't spend that money for anything else, eso quiere decir que la iglesia no puede gastar ese dinero para cualquier otra cosa. like paying the electric bill Por ejemplo, no lo puede usar para pagar la factura eléctrica or paying for gas for the lawnmower o para gas para la cortadora de zacate or paying for the pastor's salaries. o pagar el salario del pastor, no puede. So sometimes if everybody designated where they wanted their money Si to todo go, el mundo designara para dónde quiere que vaya su diezmo,
We might have a lot of money in the bank, Podríamos tener un montón de dinero en el banco, all of it designated, pero todo designado. and not be able to pay to keep the lights on. Y no podríamos pagar para mantener luz en el edificio. In our church, we elect a church board, En nuestra iglesia elegimos una mesa directiva. and the church board represents you, Y la mesa directiva lo representa a usted. and they decide how we need to spend our money. Y son ellos los que deciden cómo debemos de gastar nuestro So dinero. we recommend that if you just give your money and let the board decide where it needs to go, Así que nosotros recomendamos que si usted da su dinero, deje que la mesa directiva decida cómo se va a usar. that's the best, least complicated way. Esa es la manera mejor y la menos complicada. The only exception I would make La única excepción que yo haría es is when you give over and above your tithe que cuando usted da más, más de lo del diezmo to support missions, para apoyar las misiones, like World Mission Radio como por ejemplo el radio de Misión Mundial and like Faith Promise. o promesas de fe. Those gifts we specifically request for these extra purposes. Y es que estas son requisitos personales para estos propósitos extra. And when you give that money, we send it out to those purposes. Y cuando usted da ese dinero, mandamos ese dinero para ese propósito específico. But tithing, Pero el diezmo, the basic unit of giving in the church, el dar básico de la iglesia, is very, very simple. ese es muy simple. You just give the first 10% of your increase, Solamente da el primer 10% de sus ingresos and it goes to God's work. y eso va para la obra de Dios. By the way, notice that it's the first 10%. Ahora, entienda esto, que es el primer 10% de su ingreso. That's because if we wait to see if we have 10% left over, Y es que eso, porque si esperamos a tener el 10%, que nos sobra el 10%, we never will. entonces nunca vamos a tener para Dios. Let me ask, how many of you have 10% of your money left over at the end of the week? ¿Cuántos de ustedes tienen o les sobra el 10% de su ingreso al final de la semana? You see, nobody. Nadie tiene, nadie le sobra. It actually takes a step of faith to give our first 10% to God. Y es que toma un paso de fe darle a Dios el primer 10% de los ingresos. We have to trust God that after we give to Him that first 10%, Tenemos que confiar en Dios que después de que le demos a Él el primer 10%, that He's going to enable us to pay our bills with what's left. que Él nos va a dar la capacidad de pagar todas nuestras responsabilidades después de que le demos a Él lo que es de Él. But people who do take that step of faith, Pero y la gente que toma ese paso de fe, people who give that first 10%, quienes dan ese primer 10% a Dios, find a weird thing that I call God's math. y es que ellos encuentran algo bien turbio que yo le llamo la matemática de Dios. La matemática de Dios. That sounds so much better than God's math. God will make the 90% that we have left Dios va a hacer que el 90% con lo cual usted se queda, go further than the 100% would have gone if we'd have kept it all. que se estire más allá y vaya más del 100% que si usted se hubiera quedado con todo. I don't know how it works. No sé cómo trabaja esto. It never works out on paper, Nunca trabaja si lo ponemos en papel, but God always makes it work. pero Dios siempre lo hace trabajar. Hey, man, Tenemos un Dios yes. poderoso, amén. Hey, other people know that too. La gente sabe, usted sabe. The only way to see God's math work, though, La única manera de ver cómo la matemática de Dios trabaja is to put Him to the test. es ponerlo a prueba. Give that first 10%, Dele ese primer 10% a Dios and then watch and see God work. y mire cómo Dios trabaja en su vida. Now, that isn't all. Ahora, esto no es todo. People go, oh no. Usted va a decir otra vez. When Paul wrote to the church at Corinth, Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, he wasn't writing about tithes. él no estaba escribiendo acerca del diezmo. I think he just assumed that this basic level of giving was already going on there. Y él ya asumió cuando le escribió de que ese dar básico de la iglesia ya estaba funcionando. He was actually talking about a special gift. Cuando él escribió aquí, él estaba hablando acerca de una dádiva especial. Apparently, there was a lot of poverty in the Jerusalem church. Aparentemente en la iglesia de Jerusalén había mucha pobreza. A lot of poor widows were being fed every day. Había muchas viudas que eran pobres y les daba de comer diario. Jerusalem was a big city and had a lot of poor people. Y es que Jerusalén era una ciudad muy grande, tenía mucha gente pobre. And so Paul was gathering up a special offering Así que Pablo estaba colectando una ofrenda especial. that he was going to take to the poor people in Jerusalem. Y él iba a llevar esta ofrenda y se la iba a llevar a los pobres en Jerusalén.
And he was going to come through and pick up that special offering in just a few weeks. Y él iba a venir a esta iglesia en Corinto a levantar esta ofrenda especial en unas semanas. Now, the people in Corinth had already committed to giving a large gift. Y es que la iglesia de Corinto, la gente de Corinto ya se había comprometido a dar una ofrenda grande para And they eso. committed to this several months before. Meses atrás ellos ya se habían comprometido con esta ofrenda. And so Paul was referring to that when he said this. Así que Pablo se estaba refiriendo a esto cuando él dijo lo siguiente. Remember this. Recuerden esto, Whoever sows sparingly will also reap sparingly. que el que siembra escasamente cosechará. And whoever sows generously will also reap generously. Y el que siembra en abundancia cosechará. Each man should give what he has decided in his heart to give, Él dijo, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. not reluctantly No de mala gana, or under compulsion, ni por obligación, for God loves a cheerful giver. porque Dios ama al dador alegre. And then he goes on, it's not that Paul doesn't have faith in the Corinthians. No es que Pablo no tenga fe en los Corintios, He's just encouraging them to be as generous in their actual giving as they had promised. simplemente les está animando a que sean generosos en la dádiva. And he uses an illustration that the people of Corinth would be very familiar with, Y él usa una ilustración de la iglesia de Corinto, la cual ustedes which va a is estar familiar, a farmer sowing seed. que es una ilustración de un ranchero o uno que trabaja la tierra sembrando. So suppose this farmer bought a bag of wheat. Ahora, supongamos que este ranchero compra una bolsa de trigo, And it was a big enough bag of wheat to plant a whole acre. o sea, una bolsa de semilla de trigo suficiente para plantar un acre. But he decides he wants to make sure that he has enough for next year in case this year's crop doesn't work. Pero él quiere asegurarse de que le quede suficiente semilla para el próximo año. So he takes that bag of wheat Así que él toma esta bolsa de trigo and he only puts in the ground a third of it. y él siembra solamente un tercio de esta bolsa. It's enough to do a whole acre, Este tercio es suficiente para hacer un acre, but he takes that whole acre and he only plants a third as much seed as he should. pero él nada más toma un tercio de esta bolsa de semilla y la esparce en ese acre. So what kind of a crop is he going to have even if it comes in? Ahora, ¿qué clase de cosecha va a tener este ranchero aunque crezca muy bien? Paul is reminding the Corinthians of this natural law. Y es que Pablo le está recordando a los corintios de esta ley natural, If you sow sparingly, que si usted siembra escasamente, if you try to hold on to your own si resources, usted trata de quedarse con esos recursos para usted, you will reap sparingly as well. entonces usted cosechará escasamente. And he made that application to the Corinthians. Y él hizo esa misma aplicación a los corintios. If you give sparingly, Si usted da escasamente, then God will bless you sparingly. entonces Dios lo va a bendecir escasamente a usted. If you give generously, Pero si usted da abundantemente, then God will bless you entonces generously. Dios lo va a bendecir abundantemente. Now, you got to understand, this is not some kind of get rich quick thing. Ahora, debe de entender que esto no es una fórmula para que usted se haga rico rápidamente. Some people say, oh yeah, if you give to God, he'll make you rich. Hay gente que dice, sí, si usted le da a Dios, Dios te va a hacer rico. But Paul's probably not even talking about material blessings. Pero es que Pablo no estaba hablando acerca de bendiciones materiales. There are a whole lot of generous people in this congregation. En nuestra congregación tenemos gente muy generosa también. And they can testify of the fact that when they have given generously over and above their tithe, Y esta gente puede testificar de que cuando han dado más allá del diezmo, whether it's giving to Faith Promise ya sea para dar para promesas de fe, or giving to a missionary o darle a un misionero, or making contributions to Love Inc. o darle contribuciones a la agencia Love Inc., or contributions to the Dorcas ministry, o dar contribuciones para los ministerios Dorcas, that God has blessed them mightily. ellos van a testificar que Dios los ha bendecido poderosamente. Not just with money, No solamente con dinero, but He's blessed them in lots of ways. pero es que Dios bendice en muchas otras maneras. And it's this kind of giving, Y es este tipo de dar, giving over and above our tithes, dar más allá de nuestro diezmo, that Paul tells us not to give reluctantly. es lo cual Pablo habla acá de no dar con compulsión, Or under compulsion, for God loves a cheerful giver. ni dar ahí tampoco de mala gana, sino que Dios bendice al dador alegre. And by the way, the word cheerful is an under translation. Y es que la palabra alegre es una palabra que no ha sido traducida The Greek correctamente. word is hilarion. La palabra griega es helarian.
And it's where we get our word hilarious from. Es donde tomamos la palabra en inglés que se dice hilarious, que quiere decir con bullicio. Yeah. So the picture is of someone who's more than happy to give. Así que la foto que Pablo quiere que tomemos es que quedemos con bullicio, con alegría. They're thrilled to have the opportunity. Que tengan esa oportunidad alegre de dar. Just to see how God is going to bless them. Es para que la gente se dé cuenta qué es lo que Dios quiere hacer y las bendiciones que Él nos quiere dar. The bottom line is this. Así que en resumen, todo esto, This would be a really good time to take a special offering. esto sería una buena oportunidad ahorita de tomar una ofrenda especial. But I'm not going to. Pero no la vamos a levantar. Una broma. There are some special projects that we'll be needing to take some offerings on in the future. Vamos a tener en el futuro proyectos especiales de los cuales vamos a levantar ofrendas especiales. And we do have some need in our congregational finances. Y tenemos necesidad financiera en nuestra congregación, por supuesto. But I'm not trying to give anybody a guilt trip here today. Pero no le estoy tratando de sentir culpable a nadie aquí en esta mañana. I just want to emphasize this. Solo quiero enfatizar esto. As we consider our first core value of loving God passionately, Mientras consideramos nuestro primer valor céntrico de dar apasionadamente, that includes passionate giving as well. eso incluye dar apasionadamente también. Because giving our tithes, Porque dar nuestro the diezmo, first 10% of our el increase, primer 10% de nuestros ingresos, is simply obeying a command of God, es simplemente obedecer un mandamiento de Dios. giving to Him what is rightfully His. Darle a Él lo que le pertenece justamente. And because sowing generously, Y es que porque al sembrar generosamente, by giving to special needs over and above our al tithes, dar para esas necesidades especiales más allá del diezmo, because that's a way to see God bring abundance into our lives, esa es una de las maneras como podemos ver cómo Dios bendice abundantemente. ways that blessings that we can't see any other way. Serían bendiciones de las cuales no podíamos verlas de otra forma. I want to end with a quick illustration. Quiero terminar con una ilustración así fácil. The story is told of a good farmer. La historia se nos dice acerca de un buen ranchero. He loved the Lord, Él amaba al Señor and he was very generous. y era muy generoso. He gave much more to his church than his neighbors thought he should be able to. Él le daba más que sus vecinos a la iglesia. He gave more than they thought was smart. Y él daba más de lo que la gente pensaba de que era inteligente dar. But he never seemed to lack anything. Y él parecía de que nunca le faltaba nada. And so one of them asked him how he gave so much but still had so much Y uno left. de sus vecinos le preguntó, ¿cómo es que tú das tanto, pero siempre tienes en abundancia también? We don't understand, they said. Él dijeron, no entendemos eso. You seem to give more than the rest of us, Tú das siempre más que todo el resto de nosotros. but you always seem to have greater prosperity than the rest of Y us. siempre tienes mayor prosperidad que el resto de nosotros. The farmer said, well, that's easy to explain. Y el ranchero le dijo, eso es fácil de explicar. See, I keep shoveling into God's bin, Porque yo estoy paleando hacia el cajón o el recipiente de Dios. and God keeps shoveling into my bin, Y Dios continúa paleando al recipiente mío. and it turns out Y es que sucede that God has a bigger shovel. que Dios tiene la pala más grande. And that's the truth. Y esa es la verdad. So here's our challenge. Así que este es el reto para usted en esta mañana. If you are tithing, Si usted está diezmando, God bless you, Dios lo bendiga por ello. and He will. Y Él lo va a hacer, créalo. If you are giving generously above your tithes, Si usted está dando generosamente and más allá del diezmo, I know some of you are, y yo sé que algunos de ustedes lo están haciendo, God bless you, Dios lo bendiga. and He will. Y Él lo va a hacer. Amén. If you are not yet giving your full tithe, Pero si usted aún no está dando su diezmo completo, I want to encourage you to start. quiero animarlo a usted que comience a darlo. And by the way, the best way to do it is not to dip your foot in the water. Y de paso, la manera mejor para hacerlo no es de solamente meter la punta del pie en el agua. The best way is to just jump in and do it. La manera es brincar y zambullirse en el agua. Because if you say give 2%, Porque si usted dice, no, voy a empezar con el 2%. it's not that God will bless you 2%. No quiere decir que Dios lo va a bendecir a usted 2%. To get any of the blessing, you have to be all the way in. Para recibir cualquier bendición, todas las bendiciones de Dios, tiene que zambullirse completamente. If you're just tithing but you're not giving any more than that, Si usted nada más está diezmando y no está dando nada más de ahí, I would tell you what God tells you. yo le voy a decir lo que Dios dice. Try Him. Pruébelo a Él. Put Him to the test. Póngalo a prueba al Señor. See what kind of blessings He pours into your life. Vea qué tipo de bendiciones Dios va a derramar sobre su vida. Make the decision, Haga una decisión. do it, Hágalo.
and you'll get to see God's blessing. Y usted va a mirar las bendiciones de nuestro Dios. I want to pray for us right now. Quiero que oremos todos juntos. Father God, Padre, oh Dios, everything we have is yours. todo lo que tenemos te pertenece. Everything we have is what you've given us. Todo lo que tenemos es lo que tú nos has dado. Lord, help us to be faithful in giving back to you all that is yours, Señor, ayúdanos a ser fiel en regresarte todo lo que nos has dado and then giving you even more above that. y dándote más de lo que nosotros podemos. I pray for each person who is faithfully giving, Yo oro por cada uno que es dador fiel, Señor, and for each person who is going to start giving y faithfully, por cada uno que va a comenzar también a darte that you would fielmente. do for them all that you promise in your word, Que tú puedas hacer para ellos lo que has prometido en tu palabra. that you would pour out your blessing on Que them, tú vas a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones, even more than they can hold, más de lo que ellos pueden sostener, so that they can glorify you. para que ellos puedan glorificarte. We praise you in Jesus' name. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. And the